Como muchos de ustedes saben, el 23 de septiembre de 2017, la nueva regulación de sílice cristalina respirable para construcción será aplicable, y este video sirve como una herramienta de capacitación para prepararse para lo que se necesita saber. El sílice cristalina es una sustancia natural que se utiliza en una amplia variedad de industrias y operaciones de construcción, como la producción de cemento, operaciones de chorro de arena, producción de vidrio y cerámica como filtro para el agua en el tratamiento de aguas residuales. También es un aditivo común en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, y se utiliza en la producción de cables de fibra óptica. Si bien la sílice tiene muchos usos valiosos, también puede presentar un peligro cuando los trabajadores están expuestos a cantidades excesivas de polvo. De hecho, cada año hay cientos de muertes y miles de enfermedades atribuidas a las exposiciones nocivas del polvo de sílice. Para prevenir este tipo de exposiciones dañinas, OSHA ha desarrollado regulaciones para la industria general, operaciones marítimas y la industria de la construcción. Este programa analiza los requisitos clave de estas regulaciones, así como algunas prácticas de trabajo seguro que los empleados pueden seguir para protegerse de exposiciones perjudiciales a la sílice cristalina. Al final de esta presentación, usted deberá ser capaz de decirme qué es sílica, dónde se encuentra en nuestros sitios de trabajo y cómo es un peligro. También deberá ser capaz de decirme lo que OSHA requiere de usted cuando esté expuesto a la sílice cristalina respirable. Esto incluirá ciertas regulaciones que se encuentran en la tabla 1, métodos alternativos de protección, limpieza, un plan de exposición por escrito y los requisitos de la persona competente. ¿Qué es la sílice? La sílice cristalina también se conoce como dióxido de silicio. La sílice es un componente de granito, arena, cemento, roca y muchos otros materiales. La sílice es un compuesto químico natural que se encuentra en la corteza terrestre. La formación más común de sílice es el cuarzo. Otras dos formas de sílice son la cristobalita y la tridimita. Estas diversas formas de sílice pueden llegar a ser peligrosas cuando las partículas extremadamente pequeñas, llamadas a menudo polvo de silicona, se inhalan en los pulmones. OSHA se refiere a este tipo de polvo de sílice inhalable como sílice cristalina respirable. Como se puede ver en la lista, sílice se encuentra en nuestro sitio de trabajo. Está en el asfalto, ladrillo, cemento, hormigón, bloque de hormigón, paneles de yeso, lechada, arena. Muchos de los elementos que se encuentran con cada día en el sitio de trabajo. ¿Cómo es el sílice un problema? Las diversas formas de sílice pueden llegar a ser peligrosas cuando las partículas extremadamente pequeñas, particularmente el polvo de la silicona, se inhalan en los pulmones. Esta es la sílice cristalina respirable. Cada vez que escucha las palabras sílice cristalina respirable, se refiere al polvo de sílice que se puede inhalar en sus pulmones. Algunas operaciones que generan esta sílice cristalina respirable incluyen cortar, perforar o moler cualquier tipo de material que contengan sílice. Además, los empleados que trabajan en el proceso de fabricación que utilizan sílice, como la fabricación de vidrio o fundiciones, también pueden estar expuestos a sílice. Este tipo de polvo de sílice potencialmente dañino puede ser tan pequeño que no se puede ver a simple vista. Esta es la razón por la que es tan importante tomar siempre precauciones, con el fin de evitar los niveles nocivos de exposición. Como se puede ver en esta imagen, la sílice cristalina respirable es típicamente al menos 100 veces más pequeña que una pieza ordinaria de arena, que se encuentra en las playas o patios de recreo. Un grano de arena es aproximadamente de 90 micrómetros de diámetro, mientras que un cabello humano es de aproximadamente 50 a 70 micrómetros de diámetro. Una partícula de polvo, polen o moho tiene menos de 10 micras de diámetro.
Cuando las comparamos con una partícula de sílice cristalina, en realidad tienen menos de 2.5 micrómetros de diámetro. El sílice cristalina se clasifica como un carcinógeno de los pulmones, y un carcinógeno es una sustancia que tiene el potencial de causar cáncer. A medida que los trabajadores inhalan pequeñas partículas de sílice, con el tiempo tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves y a menudo mortales. Además de cáncer de pulmón, otras enfermedades asociadas con la inhalación de polvo de sílice es la silicosis. La silicosis crónica, también conocida como silicosis clásica, es una enfermedad pulmonar fibrótica que ocurre típicamente después de años de exposición baja a moderada al polvo de sílice. La silicosis causa que se forme tejido cicatricial en los pulmones, y a medida que la enfermedad progresa, la víctima puede experimentar dificultad para respirar cuando se ejercita y además puede presentar signos clínicos de bajo intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En casos severos, la silicosis puede ser incapacitante o incluso fatal, debido a la insuficiencia respiratoria. No hay cura conocida para la silicosis. Una forma menos común de la silicosis es la silicosis aguda. Esta forma de silicosis se produce después de exposiciones a altas concentraciones de sílice. Los síntomas pueden incluir dificultad respiratoria, debilidad y pérdida de peso. La silicosis aguda con frecuencia conduce a la muerte. La inhalación de polvo de sílice también se ha relacionado con la aceleración o severidad de enfermedades como la tuberculosis, el enfisema, enfermedades renales, bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué requiere OSHA? Con el fin de proteger a los trabajadores de contraer enfermedades debido a las exposiciones de sílice respirable, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha emitido normas de sílice cristalina respirable para la industria en general, las operaciones marítimas y la industria de la construcción. Cuando el monitoreo del aire determina que los niveles de sílice cristalina en el ambiente han alcanzado el nivel de acción de 25 microgramos por metro cúbico de aire, promediando durante un periodo de 8 horas, el empleado debe de implementar ciertos requisitos que OSHA solicita. Uno de estos requisitos es tener un plan escrito de control a la exposición de sílice, que describe las tareas en el lugar de trabajo que implican la exposición. El plan escrito de control a la exposición debe incluir los controles de ingeniería, las prácticas de trabajo y la protección respiratoria utilizados para limitar la exposición a la sílice en cada tarea, y a las medidas de limpieza que se utilizarán para limitar la exposición al polvo de sílice. El estándar de construcción de OSHA requiere específicamente que una persona competente sea asignada para implementar el plan de control de exposición. OSHA ha fijado el límite permisible de exposición, a menudo llamado por sus siglas en inglés PEL, de sílice cristalina a 50 microgramos de sílice cristalina respirable por metro cúbico de aire, promediada durante un día de trabajo de 8 horas. OSHA requiere que las organizaciones utilicen controles de ingeniería y prácticas de trabajo como medio primario para limitar la exposición del trabajador a la sílice cristalina respirable por debajo del límite permisible de exposición de 50 microgramos por metro cúbico de aire. Cuando los controles de ingeniería o de práctica de trabajo no pueden limitar adecuadamente la exposición, los reglamentos de OSHA requieren que los empleadores proporcionen la protección respiratoria apropiada para reducir la exposición por debajo de los niveles permitidos. Las normas de OSHA también requieren que se establezcan áreas reguladas para limitar el acceso de los empleados a áreas donde las exposiciones exceden el límite de exposición permisible. Se requiere la colocación de señales de advertencia en la entrada de áreas reguladas, para asegurarse que los empleados sean conscientes de las muestras de aire
y los resultados de la supervisión de exposición. Dichas notificaciones deben de ser proporcionadas a los empleados, por escrito o por la publicación de los resultados en un área que es accesible a todos los empleados. ¿Qué es la tabla 1? La industria de la construcción presenta muchos desafíos cuando se trata de la vigilancia del monitoreo del aire cuando los empleados están expuestos al sílice. Por esta razón, los reglamentos de construcción de OSHA incluyen una tabla específica, titulada Métodos especificados de control de exposición al trabajar con materiales que contengan sílice cristalina. Esta útil tabla corresponde a las tareas de construcción comunes con los métodos recomendados de control de polvo de sílice de OSHA. El cuadro 1 del reglamento de construcción contiene 3 columnas de información. La primera columna enumera el equipo a ser utilizado o la tarea a realizar. La segunda columna enumera los métodos apropiados de control, de prácticas de ingeniería y de trabajo que se deben estar en su lugar. Y la columna 3 especifica si se requiere protección respiratoria y si es así, qué tipo. Cuando la tabla 1 se sigue correctamente, los trabajadores de la construcción no estarán expuestos a niveles nocivos de polvo de sílice. Debido a esto, los empleadores que aplican la tabla 1 no están obligados a medir la exposición de los trabajadores al polvo de sílice. Como puede ver, nuestras actividades diarias incluyen 2 artículos de la tabla 1. Esto se debe a que la mayoría de los artículos de la tabla 1 pertenecen al trabajo de hormigón y albañilería. Las tareas diarias que realizamos se discutirán más a fondo en nuestro plan escrito de control a la exposición. Los 2 artículos que debemos tener en cuenta en la tabla 1 son uso de sierras mecánicas portátiles para cortar fibra de cemento y uso de taladro de manos, incluido taladros de impacto y taladros rotativos. En ambos casos, se le solicitará que utilice la herramienta equipada con un sistema de recolección de polvo que proporcionará GCI. Como puede ver, siempre y cuando se esté utilizando la herramienta correctamente y de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, no se le exigirá el uso de un respirador. Con el fin de asegurarse de que se le está dando la protección adecuada a la sílice cristalina respirable, al seguir una determinada tarea en la tabla 1, debe de implementar de forma completa y adecuada los controles de ingeniería. Esto significa que los controles están en su lugar, son operados y mantenidos apropiadamente, y los empleados involucrados en la tarea entienden cómo usarlos. No deberían de ser capaces de ver grandes cantidades de polvo al utilizar el sistema de recolección de polvo. Si lo hace, hay un problema, y los controles de polvo no funcionan correctamente. Deje de utilizar la herramienta para realizar una tarea y asegúrese de que los controles funcionen correctamente antes de continuar con la tarea. Otro punto clave para asegurarse de que la tabla 1 se implementa completa y apropiadamente es asegurarse de que todos los empleados involucrados en la tarea entiendan cómo seguir los controles enumerados en la tabla 1. Los empleados involucrados en la tarea se refieren a los operadores de equipos, trabajadores y cualquier otro empleado que asista a la tarea. ¿Cuáles son los métodos alternativos de cumplimiento? Los empleadores que realicen tareas que no figuren en la tabla 1 o que no apliquen plena y adecuadamente los controles de ingeniería, las prácticas de trabajo y la protección respiratoria descritos en la tabla 1 del enfoque de métodos de control de exposición especificados. Deben de seguir el enfoque de métodos alternativos de control de exposición. Así que, si no está usando la tabla 1, tiene que usar métodos alternativos de cumplimiento. El enfoque alternativo de métodos de control a la exposición consiste en evaluar la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable.
y limitar la exposición al límite permisible de exposición mediante el uso factible de la ingeniería y los métodos de control de la práctica laboral y la protección respiratoria cuando sea necesario. Recuerde que cuando usted está usando métodos alternativos de cumplimiento, PPE es siempre el último recurso para proporcionar protección. Primero debe de seguir los controles de ingeniería y prácticas de trabajo que pueden eliminar o reducir el riesgo a un nivel permisible. La mejor manera de reducir la exposición al polvo de sílice es eliminar completamente el polvo o reducir su presencia en el área de trabajo, mediante el uso de controles de ingeniería y de prácticas laborales. Hay 4 tipos generales de controles de ingeniería, usados para prevenir la exposición al polvo de sílice. Hay sustitución, aislamiento, ventilación y supresión de polvo. La sustitución simplemente sustituye la sílice por otro material menos peligroso, como el vidrio triturado, la escoria de níquel o el óxido de aluminio. El aislamiento es la colocación de barreras alrededor de un área de trabajo donde se usa sílice. Estas barreras deben de restringir la propagación del polvo de sílice en todo el lugar de trabajo. La ventilación. Está suministrando aire limpio a un trabajador que realiza una tarea que involucra polvo de sílice o aire excesivo, que contiene polvo, antes de que pueda ser inhalado. La supresión del polvo es cuando se utiliza un sistema basado en agua para evitar que el polvo de sílice se vuelva aerotransportado. Por ejemplo, los productos de albañilería de corte húmedo son mucho más preferidos que el corte en seco. Esas son todas las prácticas de ingeniería. Controles de práctica de trabajo. Además de los controles de ingeniería, los controles de práctica de trabajo también se pueden utilizar para limitar la exposición. Los controles de práctica de trabajo se refieren a acciones que los empleados pueden tomar mientras trabajan para reducir la exposición al polvo de sílice. Por ejemplo, las buenas prácticas de limpieza son esenciales para reducir el riesgo de exposición. Las acumulaciones de polvo deben eliminarse con un compuesto de barrido en seco, manguera de agua o mediante métodos de barrido húmedo, para evitar la creación de polvo en el aire. Otra opción es utilizar un vacío, con un filtro de partículas de alta eficiencia, conocido como filtro HEPA, para limpiar áreas relacionadas con sílice. Debe de asegurarse de evitar el uso de aire comprimido o barrer en seco en estas áreas. Estos métodos dispersan partículas de polvo en el aire y aumentan dramáticamente el potencial de exposición. Otros controles de práctica de trabajo incluyen el uso de ropa de trabajo desechable, cuando se trabaja alrededor de materiales que contienen sílice. Ducharse y cambiar a ropa limpia antes de regresar a casa. Protección respiratoria o PPE. En muchos casos, los controles de ingeniería y de prácticas de trabajo no son factibles o simplemente no reducen la exposición a sílice cristalina respirable por debajo del límite permisible de exposición. Cuando este es el caso, los empleadores deben usar protección respiratoria, con el fin de limitar aún más su exposición. Cada vez que los empleados deben usar respiradores, el empleador debe de establecer un programa respiratorio escrito que cumpla con los requisitos de la norma de protección respiratoria de la OSHA. Para muchas tareas de trabajo, un simple respirador N95 NIOSCH proporcionará la protección necesaria contra el polvo de sílice. Si se seleccionan otros tipos de respiradores, asegúrese de que el filtro esté certificado para el polvo de sílice
y que el respirador tenga un factor de protección asignado de al menos 10. Algunas tareas de trabajo, tales como operaciones de chorreado de arena, someten al trabajador a exposiciones más grandes y peligros adicionales. Las operaciones de chorreado de arena y similares requieren el uso de un respirador de chorro abrasivo de tipo positivo. Si tiene alguna pregunta sobre la protección respiratoria adecuada requerida para cualquier tarea específica, asegúrese de preguntarle a su supervisor. El uso de respiradores está prohibido como empleado de GCI, a menos de que esté inscrito en nuestro programa de respiradores. Esto incluye la máscara de polvo N95, que es un respirador. ¿A quién se le exige que tenga un plan escrito de control de la exposición? Todos los empleadores cubiertos por la norma, incluidos los empleadores que aplican plena y adecuadamente los controles de exposición especificados en la tabla 1. Deben de desarrollar e implementar un plan escrito de control de la exposición. ¿Qué debe incluirse en el plan escrito de control de la exposición? Los empleadores deben listar todas las tareas que realizan los empleados que podrían exponerlos al polvo de sílice cristalino respirable. Una descripción de la tarea. Controles de ingeniería, prácticas de trabajo y protección respiratoria utilizados para limitar la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable para cada tarea. Una descripción de los métodos de limpieza utilizados para limitar la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable. Y una descripción de los procedimientos utilizados para restringir el acceso a las áreas de trabajo cuando sea necesario. Limitar el número de empleados expuestos a la sílice cristalina y los niveles a los que están expuestos, incluidas las exposiciones generadas por otros empleadores o trabajadores autónomos. Los empleadores deben permitir que el plan de control de exposición por escrito sea visto o copiado por cada empleado cubierto por la norma, su representante designado y representantes de OSHA y NIOSH a solicitud. La persona competente es quien inspecciona frecuentemente los sitios de trabajo, materiales y equipos para implementar el plan de control de exposición por escrito. Él o ella debe de ser capaz de identificar los peligros existentes y previsibles de la sílice cristalina respirable, eliminar o minimizar rápidamente los riesgos de sílice, e implementar el plan escrito de control de la exposición. La mayoría de las enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo de sílice no resultan de una exposición repentina. En su lugar, se desarrollan después de meses o incluso años de exposiciones. Por eso es tan importante que usted se proteja en cada situación de exposición. Si comienza a experimentar síntomas de una enfermedad relacionada con sílice, como falta de aliento, dolor torácico o fatiga, siga la política de su organización de informar sobre su condición para que pueda ser evaluada por un profesional de la salud.